Bienvenidos a un nuevo vídeo. Instrucción técnica IT2, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio. Montaje. Hablaremos desde la preparación y limpieza de redes de tubería hasta la eficiencia energética. Bienvenidos a Formación Instaladores. Esta instrucción técnica tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para efectuar las pruebas de puesta en servicio de una instalación térmica, en la preparación y la limpieza de las redes de tubería. Antes de realizar las pruebas de estanqueidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tubería de agua deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje. Las pruebas de estanqueidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Dependerá comprobarse que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de red que se pretendan probar puedan soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios deben quedar excluidos cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. El uso de productos detergentes no está permitido para redes de tubería destinados a la distribución de agua caliente sanitaria. Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante el tiempo que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. En el caso de redes cerradas destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento menor que 100 grados, se medirá el pH del agua del circuito, si el pH resultara menor que 7,5. En cuanto a las pruebas preliminares de estanqueidad, esta prueba se efectuará a baja presión para detectar fallos de continuidad de la red y evitar los daños que podrían provocar la prueba de resistencia mecánica. Se empleará el mismo fluido transportado o generalmente agua a la presión de llenado. La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para evitar la estanqueidad de todas las uniones. En la prueba de resistencia mecánica, esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar. Una vez llenada la red con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso de circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente, hasta una temperatura máxima de servicio de 100 grados, la presión de prueba será equivalente a una vez y media, importante, una vez y media, la presión máxima efectiva de la temperatura de servicio con un mínimo de 6, ¿vale? En calefacción se probará a una vez y media la presión de servicio con un mínimo de 6. Para circuitos de agua caliente sanitaria, la prueba será equivalente a 2 veces, si es ACS, a 2 veces la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6. ¿Vale? Si es calefacción, una vez y media, con un mínimo de 6. Si es ACS, 2 veces, con un mínimo de 6 bares. Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la presión de prueba será una vez y media, en este caso energía solar, una vez y media. La presión máxima de trabajo del circuito primario, con un mínimo de 3. ¿Vale? ¿Por qué os recalco esto? Porque son preguntas de examen. Comprobándose el funcionamiento de las líneas de seguridad. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones quedarán excluidos de la prueba. La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. En cuanto a la reparación de fugas, las reparaciones de fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección, donde se haya originado la fuga y sustituyéndolo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea completamente estanca. Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las pruebas específicas en la normativa que les corresponda. No es necesario someter a una prueba de estanqueidad la instalación de unidades por elemento, cuando se utilice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo.
que entregará el correspondiente certificado de pruebas. Las pruebas de libre dilatación. Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tubería hayan resultado satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, la instalación equipada con generadores de calor se llevará hasta temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automático. En el caso de instalaciones que con captadores solares se llevará a la temperatura de estancamiento. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente. La limpieza interior de la red de los conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles. Para la realización de las pruebas, las aperturas de los conductos donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades terminales deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. Las pruebas de libre dilatación y las pruebas finales del subsistema solar se realizarán en un día soleado y sin demanda. Pregunta de examen. En los subsistemas solares se llevará a cabo una prueba de seguridad en condiciones de estancamiento de circuito primario, a realizar con este lleno y la bomba de circulación parada, cuando el nivel de radiación sobre la apertura del captador sea superior al 80% y del valor de irradiancia fijada como máxima durante al menos una hora. Pregunta de examen. Difusores de aire. De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales nominales en ramales y unidades terminales. Pregunta de examen. El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva de características, deberá ser ajustado al caudal y la presión correspondiente del diseño. Pregunta de examen. Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante sus dispositivos de regulación. Para cada local se debe conocer el caudal nominal de aire impulsado y extraído, provisto en el proyecto o memoria técnica, así como los números, tipo y ubicación de las unidades terminales de impulsión y de retorno. En las distribuciones de aire, la empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de distribución de agua, de acuerdo con lo siguiente. De cada circuito hidráulico se deben conocer los caudales nominales y la presión, así como los caudales nominales en ramales y unidades terminales. Pregunta de examen. Se completará que el fluido anticongelante contenido en los circuitos expuestos a helada cumple con los requisitos establecidos en el proyecto o memoria técnica, como recordatorio, proyecto, potencias calor o frío superior a 70 kilovatios, memoria técnica mayor a 5 kilovatios hasta los 70. Cada bomba de la que se debe conocer la curva de características deberá ser ajustada al caudal de diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y de frío a los caudales y temperaturas de diseño. Las unidades terminales o los dispositivos de equilibrado de los ramales serán equilibradas al caudal de diseño. En cuanto a la eficiencia energética, la empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la instalación. Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior más de 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente. Pregunta de examen. Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los equipos de generación, distribución y las unidades terminales de las condiciones de régimen. Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el proyecto o memoria técnica. Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las condiciones reales de trabajo.
Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. Acordaros, ya sea agua o sea aire, desde el punto de inicio al punto final no puede haber una variación mayor al 4%. Y la cita para este vídeo: no existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Will Smith.